Les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Dentro de pocas horas se celebra el funeral y entierro del Papa Francisco y queremos esta noche recordarle a través de su relación con el Padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, y el Padre José María Carot, mercedario y capellán de prisiones. Con ellos descubriremos la grandeza humana y espiritual del primer Papa hispanoamericano. Cayetana Jairi Johnson nos introduce en la iconografía de la resurrección de Cristo. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque dialogan sobre la vivencia de los sumos sacerdotes y los fariseos en la resurrección del Señor y cómo esto nos ilumina. El Padre Miguel Márquez reflexiona sobre la sabiduría que hay en muchas ocasiones en saber esperar. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. En este programa, que queremos que sea un homenaje a la figura del Papa Francisco y también una ocasión de agradecer, cómo no íbamos a tener con nosotros al Padre Miguel Márquez, que habitualmente colabora con su sección Dios nos hace guiños y que tan presente ha estado pues en determinados momentos de estos últimos años, como ha sido cuando la guerra de Ucrania, pues todo lo que sucedió en Siria, y que nos lo contó de primera mano lo que había vivido. Cómo no iba a estar aquí para contarnos de primera mano pues lo que está viviendo en Roma en estos días con la muerte del Papa Francisco. Buenas noches, Padre Miguel. Buenas noches, Javier. Encantado de estar con vosotros.
Pues muchas gracias por acompañarnos, porque estos días en Roma son de mucho ajetreo para los que estéis allí. Madre mía, es tremendo, sí, sí. Esto está en ebullición, Roma, sí, sí. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el Papa Francisco? Pues el primero fue un encuentro en el que un carmelita que le conocía de Argentina, que había sido delegado de Argentina, el padre Emilio, sabía que yo tenía una amiga que es muy amiga del Papa, Mónica, y que, bueno, seguía en relación con él, todavía siendo Papa. Y entonces me dijo, ¿no me puedes conseguir una entrevista que pueda ir a visitar al Papa? Y yo le dije, sí, sí, yo hablo con Mónica. Hablé con hermana Mónica y Mónica me respondió enseguida y se ve que habló con el Papa y le dijo, sí, os recibe en Santa Marta tal día a las 7 de la mañana en la misa y después de la misa os saluda. Y yo digo, pero ¿cómo que os recibe? Que yo solo he pedido para él. Y nada, total, que me fui a acompañar a Emilio. Estuvimos en la misa, fue el primer momento, primer encuentro hace como unos 10 años, la misa muy entrañable, muy bien. Y después de la misa nos saludamos. Saludó a Emilio, le reconoció, le preguntó por su padre, le preguntó muy, muy humano, ¿qué es de tu padre que estaba enfermo, tal? O sea, se acordaba perfectamente. Y yo no tenía nada que decirle, tampoco uno sabe muy bien. Lo que quería era darle un abrazo solamente. Entonces ya me acerco y antes de yo decir nada, él me dijo que si yo era de la misma mafia que la anterior. Me dijo si era de la misma mafia. Y digo, como íbamos con el hábito, y digo, sí, sí, soy de la misma mafia, ¿no? Mafia carmelitana. Y ya iniciamos la conversación así muy, muy simpática, hablando de esta amiga común que tenemos y diciendo él cosas de ella, ¿no? Como es una mujer muy valiente, muy tal. Y nada, muy bonito. Y luego le pedí un abrazo y me dio así como un beso. Tengo la foto de un abrazo muy, muy entrañable. Fue un momento muy sencillito, una conversación muy, muy cálida, te lo hace muy fácil. El Papa Francisco te hacía muy fácil la conversación porque tenía como mucha chispa y mucha velocidad de conversación. Siempre se interesaba, te decía alguna cosita que siempre es verdad que muchos como introducciones así de algún chiste, pero bueno, como muy humano, muy, muy directo, muy, sí. Ujú. Padre Miguel, ¿cuántas ocasiones has tenido de estar con el Papa con esta cercanía? Bueno, pues yo estaba contando y me acordaba de cuatro y hablando contigo antes del programa me ha venido a la mente una quinta, creo que son 5 o 6 veces que lo he encontrado directamente, que he estado con él así cara a cara por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos, porque Eh, una vez fue en el capítulo general nuestro, que es un momento muy especial porque recibe a todos los capitulares y yo en medio de toda la vorágine del inicio de el servicio como general, tienes que pensar en tantísimas cosas y a la vez en hacer un discurso para dirigirte al Papa y pedirle al Papa una palabra para los carmelitas que están en capítulo general. Yo preparé un discurso donde le agradecía, donde le estaba un poco ofreciéndole también nuestra obediencia, nuestro servicio, llevar con él la cruz y ser para él también una Betania. Bueno, esto no, y nos hizo un discurso muy, muy bonito, muy, muy vivo, muy, muy de animarnos. Tal, ese fue el primer encuentro muy, muy especial. Allí, bueno, un poco delante de él, representando a todos mis hermanos que estaban allí, ciento y pico carmelitas, en un momento muy especial. Estaba yo recientito, allí como muy, muy temblando, pero también me lo puso muy fácil porque, bueno, atendió muy, muy bien y me preguntó que cómo me caía la carga que ahora recibía, que cómo lo llevaba, bueno, como muy, muy interesándose por cómo me sentía yo en ese momento. Esa fue una vez, otra vez es en el aniversario de la canonización de Santa Teresa, en el Jesús, que él concelebraba y yo estaba allí como general, estábamos los 4 generales, 3, 4 generales, algún obispo de los santos que fueron canonizados con Santa Teresa.
Luego otra vez con un obispo nuestro, Monseñor Silvio Báez, obispo de Nicaragua, que venía porque le había llamado y me pidió Silvio Báez si le podía acompañar. Le acompañé y estuvimos con él charlando un poquito. Y allí le pedí, directamente le dije, que si podía recibir a las carmelitas que se reunían en el mes de marzo, abril, en Roma para la renovación de la revisión de sus constituciones. Y enseguida me dijo, sí, 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 hay que recibirlas, hay que recibirlas. Luego ya formalizamos la entrevista y vinieron todas las carmelitas, las 60 carmelitas, a un encuentro con él, que fue la siguiente vez que me encontré con él, entrañable vez. Esa vez yo no estaba tan emocionado por mí como por las carmelitas, porque bueno, estaban pletóricas y fue un encuentro precioso con el Papa, ¿no? También con las palabras que les dijo, muy, muy especiales, las palabras que le dijo a las carmelitas también. Y, y no recuerdo si alguna vez más. Sí, me he encontrado, ahora estoy recordando más veces, porque me he encontrado con todos los generales del mundo en una entrevista y lo he saludado también. Es verdad, mira, me han venido ya 6 o 7, alguna más. Eh, la gente dirá que cómo es que este hombre no se acuerda de las veces que se ha encontrado con el Papa. Todo el mundo deseando contabilizar una vez que me encontré con el Papa y yo voy y me olvido de 2 o 3 veces, ¿no? Es verdad que otra vez, esa otra vez y alguna otra vez en Santa Marta nos hemos encontrado con él y le he saludado personalmente. Sí, es verdad, un saludo pequeñito, pero hemos estado con él así, o sea que 6 o 7 veces, sí. Ujú. Entendemos que sea difícil llevar la cuenta porque los que tenemos el privilegio de en el programa seguir tu periplo, tu peregrinación por el mundo entero, acompañando y fortaleciendo las comunidades, comprendemos que con tantas vivencias uno no le sea fácil, pero también me imagino que en estos días pues serán momentos que irás recordando. A ti, personalmente, ¿qué es lo que más te ha tocado del Papa Francisco, de la persona de Francisco? A mí yo creo que lo que más me ha tocado es la valentía para seguir adelante con como el mensaje profético que él lleva en el corazón. O sea, se ha mantenido fiel contra viento y marea con el mensaje de las periferias, el mensaje de los pobres, el mensaje de la invitación a una iglesia en salida, el mensaje a los jóvenes a ser valientes, a hacer lío. Lo que más me conmueve de él es como esta fidelidad inquebrantable a, a esa especie a esa misión profética que él me ha conmovido mucho que frente a tanta marea y a veces tantas críticas o tantas personas que hacían también discursos en contra, cómo ha logrado también romper como el cerco de un papa que se dirigiera sobre todo, no solamente a una iglesia eh, clásica o a los creyentes, sino que ha traspasado las fronteras y ha conmovido el corazón con sus gestos proféticos, con su manera de decir, con su mensaje, ha hecho que el Evangelio se siembre en los corazones de muchas personas que... Yo tengo un hermano que es seguramente de mis hermanos. Bueno, como he hablado de casi todo en el programa, pues es el deportista, ¿no? Quique. Y Quique alguna vez me ha dicho, porque Quique no está tanto vinculado, ¿no?, a una práctica religiosa, pero muy, muy conmovido, muy tocado por la figura del Papa. O sea que me conmueve mucho cómo ha logrado sembrar el Evangelio que él lleva en el corazón, más allá de toda frontera y de todo discurso como teológico tradicional, ¿no? Como con sus gestos y con su vida ha logrado ser evangelio más allá de todos los vientos contrarios. Esto me ha conmovido mucho, me interpela y además me denuncia también. Padre Miguel, como nos has contado en algunas ocasiones en el programa, bueno, ahora estás en esa escuela que es la de la enfermedad, la de la paciencia, de tener que estar convaleciente.
A ti, de la vivencia de la enfermedad del Papa, qué te está ayudando ahora a vivir tú, pues estas dificultades que nos has ido contando? Bueno, me conmueve mucho cómo él ha llevado los 40 días de hospital y cómo con esta debilidad, ¿no? También ha seguido los ejercicios, ¿no? Y cómo, bueno, es como que casi tirando del propio cuerpo, bueno, me conmueve mucho como la bendición casi sin fuerzas, ¿no? O cuando hace el esfuerzo sobrehumano de salir al balcón, todo el mundo esperábamos. Por cierto, que yo aquella salida al balcón del Gemelli la viví en el hospital también, la viví allí en la cama del hospital bueno, por una revisión, por esto de la espalda, ¿verdad? Eh, entonces le vi asomarse al balcón. Es verdad que no dijo nada especial y no tenía como fuerza. Me conmueve que una persona así, con esa situación de extrema, de máxima debilidad, eh, saque el último aliento de fuerza para bendecir, bueno, parecía que le costaba como sonreír o respirar, ¿no? Pero bueno, tuvo también una palabra como muy bonita, ¿no? Para una señora que tenía unas flores muy llamativas allá, ¿no? Que me llamó la atención. O cuando lo vimos en la última aparición con aquella bendición, ¿verdad? Casi sin fuerza. Y de hecho, cuando lo vimos así, dijimos, lo vemos ya muy frágil, pero me llama la atención cómo en medio de la enfermedad no es una excusa, no ha sido para él una excusa para dejar de bendecir y dejar de tener como un mensaje positivo, aunque su aliento, su respiración fuera ya como anuncio de que se acercaba el final, pero el día anterior, o sea que la enfermedad no es una excusa para dejar de ser canal de una bendición para los demás, ¿no? Y así ha sido en él. Para vosotros como religiosos, un papa que era religioso, que era jesuita, ¿os ha ayudado de alguna manera especial? Bueno, él capta muy bien, él comprendía muy bien las dinámicas nuestras de la vida religiosa, sobre todo de la vida comunitaria, de la fraternidad, de los votos, y siempre tenía mucha chispa cuando hablaba de las cuestiones internas o cuando hablaba a las monjas o cuando hablaba con nosotros, con religiosos, ¿no? Cuando nos recibió como a los generales aquí en Roma. Y la percepción de un religioso que capta lo que es la dinámica interna y cómo integra en una persona que está más allá ya de la vida religiosa, que siendo religioso se convierte en un pastor universal, integrando todo, lo que significa ser sacerdote, y, pero cómo une, cómo hace que todos nos sintamos uno, los religiosos formando parte de una iglesia que es una, con sacerdotes, religiosas, laicos, como nos ha hecho percibir que somos protagonistas y no haciendo de menos absolutamente a la vida religiosa, ni poniendo categorías, ni haciendo como una especie de jerarquización. Me ha gustado mucho esto, cómo pone en valor y pone en el primer puesto a cada persona. Esto se refiere no solo a la vida religiosa, porque ha puesto en primer plano a los últimos, a las personas más marginadas o aquellos que a veces tenemos dificultad para integrar por alguna razón. Me parece que han privilegiado mucho cada sector, cada aspecto de la iglesia, nos ha como integrado y nos ha hecho sentir que somos protagonistas a los religiosos y religiosas. Ha dado mucho valor, tantísimos encuentros con religiosos y ha hecho discursos que son preciosos sobre los votos, sobre el sentido de los votos, de la obediencia, de la castidad, de la pobreza, de la vida comunitaria. Me, me ha gustado mucho, me ha conmovido mucho como una persona que entiende y que desde dentro sabe percibir, ¿no? Y enseguida que muchos discursos que hacía, que improvisaba, que dejaba los papeles, era muy típico esto en el Papa, que yo también lo he vivido con él.
de dejar a un lado los papeles y empezar a hablar y empezar a decir cosas que se referían a la vida, a la experiencia vital, aspectos fundamentales de lo que significa ser religioso en camino con otros hermanos y hermanas. Y esto para nosotros ha sido, también es verdad que ha sido el Papa, eh, puedo decir esto, que en estos 12 años ha habido como una fiebre, si se puede decir así, en el nombramiento de obispos religiosos. O sea que también con cierto susto por parte de los generales, porque enseguida que sabes que están como detrás de algún, pues a veces también bueno, siempre con obediencia y con cariño a la iglesia y siempre, pues ha sido como una época en la que el Papa también ha abierto mucho, más que en otras épocas, el nombramiento de obispos religiosos, ¿no? Recientemente aquí en Italia, pues ha sido el nombramiento del arzobispo de Pisa, ¿no? Que es el anterior general, padre Saverio, ¿no? Que iremos a su ordenación dentro de menos de un mes. Y entonces esta confianza también, ¿no? En los religiosos, ¿no? Como integrándonos al servicio de la Iglesia absolutamente, plenamente. Padre Miguel, una pregunta difícil porque en un pontificado de 12 años es muy difícil quedarse con un momento, pero ¿cuál sería para ti la foto de este pontificado, el momento de este pontificado? Muy, muy difícil, muy difícil. Hubo un gesto muy controvertido que no sé por qué se me quedó, porque cuando ves a los pies de unos dirigentes africanos que verdaderamente personas muy discutidas, ahora no recuerdo exactamente, ¿verdad? El contexto, pero me impactó y me atravesó profundamente porque me resultó un gesto como muy, muy sobrecogedor, porque además incluso aquellos dirigentes africanos, creo que eran, pues también estaban como muy desconcertados, ¿no? Y él besó los pies de estas personas que no quiero hacer no, una valoración ni un juicio, pero me conmovió muchísimo ese gesto de postrarse en el suelo y besar los pies como en una especie de ejercicio de deshacer, no sé, como esa prepotencia, como esa, ¿no? Y él como invitando a dejarse querer, era como si fuera un signo de cómo el amor de Dios atraviesa también eh, pues, la maldad, o no sé, no quiero hacer un juicio, ¿verdad? Pero atraviesa los condicionamientos humanos, ¿no? Ese momento me conmovió mucho. Luego es verdad que cuando se ha hecho presente en Lampedusa, cuando se ha hecho presente en determinados lugares, me ha conmovido mucho. Y luego, claro, hay un momento que a mí me pareció una cosa como tan, me encantan esos gestos, cuando va en el papamóvil y de repente ve a una abuelita que está allí manda a parar el papamóvil y se baja para ir, no sé qué había visto en aquella abuelita, en no sé qué país, ¿no? Pero que me quedé como muy pasmado, ¿no? De ver que de repente hace parar el papamóvil, se carga el protocolo y va a saludar a una abuelita que estaba allí. No sé qué había visto en ella. Bueno, me parece que hay gestos de estos que igual no son los más significativos o los más, pero me conmueven mucho. Es verdad que son tantos, pero son ese besar los pies, ese parar el papamóvil, ¿verdad? Me, y su presencia en la cárcel, ¿no? Bueno, es verdad que los papas en general han hecho que me gusta que en el funeral van a estar también, ¿no? Los presos. Y me gusta mucho pasar por, bueno, me gusta pasar por la Plaza de San Pedro y de repente ver las tiendas de campaña debajo de la columnata. Digo, que es como una imagen. ¿Y por qué tienen tienda de campaña? Porque antes los pobres estaban y el Papa ha puesto unos servicios para que los pobres que están alrededor, llama mucho la atención estas tiendas de campaña ahí, ¿no? ¿Verdad? No es, pero sí, son tantos gestos que no diría uno, pero ese gesto de besar los pies me dejó un poco en shock, me dejó muy en shock, ¿verdad? Que seguro tiene interpretaciones diversas, pero me pareció una cosa como muy rompedora, como que sí, me conmovió mucho como él era como un poco
sacramento de cómo el amor de Dios rompe, ¿verdad? Tantos muros incluso atraviesa aquellas personas que nosotros diríamos que puede ser que no merezcan, que también son muy discutidas, que son tal, pero cómo puede tocar el corazón de las... Me pareció que era como esto, metáfora, signo de ese amor de Dios. Sí, a ti te dejó en shock, pero a ellos, que eran rivales además, yo creo que era el conflicto de Sudán del Sur. Ah, sí, mira, Sí, sí. y es que la cara de ellos cuando el No, Papa eso fue es impresionante, impresionante. Se quedaron como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Qué está haciendo? Porque además en África, el jefe, ¿no? Yo cuando he ido a la India, he ido a África, claro, el jefe es, no te puedes imaginar que un gesto de humillación, claro, bueno, Jesús lavó los pies de los discípulos, ¿no? Que también Pedro era como de estos que dijo, oye, ¿tú de qué vas, no? A ver, pero estos otros que tenían tanto que, seguramente, tanto que ¿verdad? Que por lo que pedir perdón, de repente es como, sí, sí, la cara de ellos era un poema y seguramente tardarían tiempo, no sé qué pasaría con eso, ¿verdad? ¿Cómo se digiere una cosa así o qué hace en su vida? Seguramente puede ser que no cambiaran gran cosa, pero realmente nunca olvidarían seguro ese gesto. ¿Cómo estás viviendo estos días de la muerte del Papa, pues con esta enorme afluencia a Roma? ¿Qué está significando para ti este momento? Pues estoy sintiendo, además, sintiendo que estoy en Roma, justo estoy en Roma, estoy viviendo un momento histórico muy especial, estoy en el corazón de la iglesia. Es verdad que el corazón de la iglesia es cualquier lugar del mundo y es donde hay un creyente o un no creyente pero estar aquí en Roma estos días, acabo de venir de una celebración de los 90 años de una carmelita descalza que ha celebrado su 90 cumpleaños, que vivió en el Vaticano 5 años, cuando Juan Pablo II pidió por turnos que las contemplativas viviendo dentro del Vaticano tuvieran, y hubo monjas carmelitas de constituciones del 90 y del 91, y vengo de celebrar el cumpleaños de la priora de esa comunidad durante 5 años. Había una carmelita también del Cerro de los Ángeles, ¿no? La hermana Matilde, y había otras de distintos lugares, eran 9 hermanas. Vengo de celebrar el cumpleaños y he atravesado, claro, tengo que pasar al lado del Vaticano para ir y para venir. Entonces he visto el, eh, la masa de gente, la cantidad de gente, también es verdad, las calles cortadas algunas, pero estar aquí en Roma para mí es como muy emocionante, que el Papa muere estos días, nos disponemos también para celebrar la acción de gracias por él como iglesia. Vienen los dirigentes del mundo, esto es lo menos importante, ¿verdad? Esto para la foto sí, pero que la iglesia entera, cuando la gente me envía mensajes de todo el mundo, como estamos en 94 países, y te envían como, me preguntan si voy a ir al funeral, ¿no? Les he dicho que sí, que voy a estar, si Dios quiere, en el funeral. Entonces la gente se une de una forma muy bonita, como con mucho cariño, mucha gente que le llora, mucha gente que lo sienten tanto. Entonces, estar aquí es como sentir un poco este sueño de unidad, este sueño de que la Iglesia quisiera ser en un mundo que está cada vez con la amenaza de la confrontación y de la división, ¿no? A todos los niveles, no solo a nivel político, también a nivel religioso. Entonces, estar aquí es un poco tocar el corazón de estos momentos donde un papa, que es un representante de la Iglesia, un hombre que durante 12 años ha servido y que hay tanto para recordar y tanto mensaje de su parte, me parece como que me caldea mucho el corazón, me quema por dentro, me quema como esos momentos de los primeros discípulos que, bueno, que son momentos de estupor, ¿no? De estupor, de sobrecogimiento, donde la iglesia tiene que recomenzar, ¿no? Porque ahora nos preparamos, nos disponemos para recibir a otro papa, la gente le encanta hacer quinielas, pues nosotros nos preparamos para lo que el Señor nos quiera regalar y me produce una sensación muy bonita, porque yo estaré aquí en Roma unos años y después estaré donde me mande la obediencia, a un rinconcito del mundo donde me pidan servir, pero resulta que estos días estoy aquí
en Roma para celebrar, para agradecer y si Dios quiere, pues estaré también cuando sea el cónclave. No iré a la plaza para ver si sale la fumata blanca, porque a saber cuándo esto sucede, pero estoy aquí y comparto mucho en el corazón este sentimiento de agradecimiento, de una iglesia que se hace visible por algo que tiene mucho que ver con el puro evangelio. Mm. Aunque no vayas a la fumata, me imagino que cuando haya fumata blanca te dará tiempo a llegar a la plaza, ¿no? Voy a ver, depende de a ver cómo está la espalda, que es el que ahora eres mi caballo de batalla ahora en estos tiempos, pero bueno, en un momento determinado se coge un bus o se hace veremos, sí, sí, es verdad que si sale la fumata blanca, no sé cuánto tiempo tarda desde la fumata blanca hasta que sale el Papa, veremos. Porque no estaría mal, es verdad. Mira, ahora que lo dices, es una sugerencia, que sale la fumata blanca si hay un tiempo determinado, acercarme a la plaza y poder estar, que nunca he estado yo en un momento así, ¿no? Que se asoma el nuevo Papa al balcón. Madre mía, qué emoción. Sí, yo por lo que recuerdo cuando se ve el Papa Francisco fue más de una hora y casi diría hasta dos, ¿eh? Desde la Ah, o fumata. sea que me da tiempo, me da tiempo. Yo creo que sí, que da tiempo. Muy bien, Padre Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado y por, bueno, pues contarnos todas estas vivencias que nos ayudan a sentir mucho más cerca en este día al Papa Francisco, precisamente en el día en que en unas horas pues van a ser los funerales. Muchísimas Mm. gracias. Gracias a ti, Javier, y a todos los compañeros del programa y así orando por el Papa y también disponiéndonos para ser iglesia y para acoger, ¿verdad? Lo que Dios nos quiera regalar y siendo familia. Mm. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, un abrazo fuerte. Hay personas que sin haber conocido personalmente en cuanto a un encuentro con el Papa Francisco sí que han tenido una relación muy profunda con él. Y uno de ellos es el padre José María Caroz, que todos nuestros oyentes lo conocen porque hasta hace unos poquitos meses le escuchábamos en Libertad a los cautivos. Y esta noche hemos querido que nos acompañe pues, para contarnos la preciosa relación del Papa con la pastoral penitenciaria. Buenas noches, José María. Hola, buenas noches. Qué alegría volverte a escuchar para todos los oyentes. Hombre, estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Siempre con la vigilancia oportuna de no pasarme mucho de la raya, como me dice el médico, de levantar el pie del acelerador en el momento oportuno. Pero encantadísimo de la vida, porque uno tiene mono de radio, ¿eh? Y mono bueno, del programa de Libertad a los Cautivos, de la gente buena que hay en Radio María sobre todo de los oyentes, claro. José María, ¿cuál ha sido tu relación con el Papa? Pues vamos a ver, yo creo que fue el día 19 de marzo del año 2013, que fue con la misa de entronización, digamos, del Papa ante todos los cardenales, que estaba escuchando la homilía que les decía a los cardenales y hace sugerencias a los cardenales de no olvidéis a los marginados. Y entonces esto ya me llama la atención. Y sigo escuchando y va citando Mateo 25, porque a los que te pasan hambre, los que pasan sed, los que andan desnudos, los extranjeros, los enfermos, los encarcelados. Y digo, bueno, a ver, vamos a ver. O sea, ya en una homilía dos veces, marginados, encarcelados. Y luego
hablaba también de decir que porque el verdadero evangelizador lo testimonia con su vida y con la proximidad hacia las personas que sufren. Y dije, pues mira, me voy a dedicar a escuchar todo lo que dice este Papa, sobre todo cuando, sí, claro, empezó luego a viajar y en las visitas siempre iba a una cárcel o a un centro de menores. Y claro, pues ya no, ya me hice como fiel seguidor porque resultó que es el Papa que más veces, más cárceles ha visitado y que ha entendido muy bien lo que significa vivir en la cárcel, estar encarcelado. Yo me imagino que todo esto se debe ya a su antepasado o a su pasado en Buenos Aires, cuando visitaba también cada semana o cada 15 días, visitaba la cárcel de Buenos Aires y allí hizo amistad, pues los internos le irían contando las situaciones y la verdad es que cuando, bueno, esto lo dicen todos, cuando entran por primera vez a la cárcel y empiezas a hablar con las personas que están allí, con los presos, te enganchan, te enganchan y estás interesado en conocer más y te cuestionas si yo cómo puedo ayudar y yo me salgo de aquí, pero ellos se quedan ahora sufriendo. Y lo que dice el Papa, que lo dijo hasta el propio jueves, el último Jueves Santo, 5 días antes de morir, había dicho a la salida, pues dijo, siempre me pregunto, le preguntó una reportera sí, de Radio Caracol, me parece que era, o Televisión Caracol, de una reportera colombiana, allí en el coche, y Santidad, ¿cuáles son sus impresiones, sus sentimientos? Dice, siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué ellos y yo no? ¿Por qué ellos están aquí y yo no? En fin, que me enganchó desde el primer momento. José María, tú, el Papa ha tenido relación con algunos de los reclusos, algunos de los que tú conoces, contigo mismo. ¿Cómo surgió esa conexión con el Papa? Bueno, estábamos acabando el cuarto retiro EFETA que hicimos en la cárcel de jóvenes. Entonces iba a venir a celebrar la Eucaristía el cardenal Omeya y los chicos, pues sobre todo los servidores, que eran propios presos, los servidores de EFETA que eran presos, ¿cómo que va a venir el cardenal? Y, padre, ¿y eso qué significa? Y entonces pues empecé a explicarles lo que era el cardenal. ¿Le podemos escribir unas cartas? Digo, bueno, sí, pero a ver, sin faltas de otra. No, no, que yo la escribo y luego me la corriges. Digo, vale, vale. Y con lápiz. Cogieron un papel, dos chicos, y se pusieron a escribir cartas. Y bueno, pues entonces se la dieron al cardenal mientras se estaba revistiendo. Bueno, pues el cardenal llegó, estuvo hablando con los muchachos, haciéndole preguntas y todo esto, y luego le entregan las cartas. Y a mitad de homilía en la misa, el cardenal les dice, pues no os preocupéis porque el jueves tengo visita con el Papa. Me ha citado a las 5 de la tarde y tenemos una reunión y yo se la daré en mano. Ah, vale, pues entonces todo muy bien. ¿Qué va? Muy bien. Fenomenal, porque salió el cardenal de la cárcel, le estaba acompañando el director y un servidor, salió entusiasmado, contentísimo. Bueno, hay que decir que con el señor cardenal nos conocemos desde hace casi 30 años, porque él era el cura de al lado de mi pueblo, el cura de Calanda, y yo vivía en Alcoriza, en la provincia de Teruel. Y entonces nos conocimos ya en aquellos tiempos. Luego a mí me destinaron a Zaragoza y él era vicario episcopal de Zaragoza. Luego le hicieron obispo auxiliar en Zaragoza. Luego le hicieron responsable de la pastoral penitenciaria de la conferencia episcopal y yo capellán. Luego vino a darnos ejercicios a los mercedarios. En fin, que ha habido una relación, bueno, más que de amigos y casi fraterna, ¿no? Y entonces él con mucha confianza me llama medio gitanillo, es que tú eres medio gitanillo para estas cosas. Y bueno, pues resulta que el lunes, todo esto, el domingo se despidió contento, muy agradecido también al director por las atenciones, bien. Y el lunes, a mitad tarde, me llama. Me dice, oye, acabo de hablar con el Papa. Yo ya, nada, que me ha dicho que nada, que el jueves no, el miércoles a las 5 de la tarde me espera en Santa Marta.
dice, revélame algunas de esas fotografías que hemos hecho y explícame un poco, o explicaré al Papa en un escrito cosas que hacéis en la cárcel, la pastoral que lleváis y todo eso. Sí, vale, vale. Bueno, pues todo eso. Dice, y luego al rato vuelve a llamarme y me dice, no, no, pero tú escribe una carta personal y pon tu dirección y lo que haces. Y el teléfono también lo pones. Y yo, bueno, pues vale. Y resulta que el miércoles a las 7 de la tarde me llega un vídeo y es el vídeo que el cardenal le había hecho al Papa, recogiendo las palabras, el saludo que el Papa hace hacia los jóvenes de la cárcel. Y bueno, pues es un mensaje que, bueno, afortunadamente lo puede ver todo el mundo porque está en YouTube, en la página del Secretariado Pastoral de Penitenciaria de Barcelona, donde el Papa pues saluda a los presos con una cercanía, con un conocimiento tan exacto de lo que son los presos. Y lo digo no por parte mía, porque también yo, ilusionado, entusiasmado con este vídeo, al día siguiente fui a la cárcel para comunicar a los muchachos, y también al director, porque el director es una persona muy en coherencia con los valores del Evangelio, y, y entonces el director me decía, pero es que este hombre conoce perfectamente lo que es la cárcel. Y porque, claro, el Papa habla de que no te pares, mira siempre al futuro, no mires para atrás, mira para adelante, siempre hacia adelante, no perdéis la esperanza, hay que seguir y habrá momentos difíciles. Y tenía allí en la mesa una cruz muy especial donde está Cristo con una mano dando la mano al Padre hacia el cielo y con otra mano levantando al caído desde la tierra, y en medio Cristo. Y claro, hace una catequesis siempre agarrados de Jesús, siempre agarrados de Cristo, pero siempre con que Cristo esté agarrado del Padre. Y no os lo olvidéis que hay un Padre que, bueno, todo esto genial. Y bueno, todo eso pues nos entusiasmó, fue un acontecimiento especial, también para la cárcel, también por supuesto, para los internos, para los muchachos. Y luego resulta que a los 15 días, pues me llaman al despacho de dirección y la secretaria me dice, tienes aquí una correspondencia. Y yo veo Nunciatura Apostólica, Madre de Dios. Digo, yo no me imaginaba nada del Papa, sino cosas, bueno, esas cosas que ocurren a veces que te piden informes y esas cosas. Digo, bueno, ¿y cómo lo mandan a la cárcel? Y había un montón de estampas, de postales, todas muy significativas respecto al mundo de la marginación, y una carta del Papa dirigida a los muchachos que habían estado en el retiro. Madre mía, ya, pues nos ha enviado un vídeo, nos ha escrito una carta, pues ¿qué más podemos hacer? Claro, hicimos las copias correspondientes para todos los muchachos de las cartas. El cardenal nos había traído un rosario también para cada muchacho. No sabíamos ya desbordar del todo. Pues no, pues todavía había más desborde, porque ya había pasado como un mes del retiro y una vez más otra carta que llega aquí a casa de Nunciatura Apostólica. Ya otro susto, pero bueno, ya casi te imaginas, ¿no? Y efectivamente era una carta personal que el Papa, pues en la cual el Papa pues me saluda y me agradece el servicio que estoy haciendo aquí en la casa con los jóvenes presos, y por supuesto que siempre no te olvides de rezar por mí. Pues, ¿cómo no va a tener yo relación con este hombre si le he seguido todas las palabras que ha dicho a los presos? Si nos ha enviado un vídeo, ha escrito a los presos una carta y encima después me escribe una carta personal a mí. No lo he visto personalmente, físicamente, pero es alguien que forma parte de mi forma de pensar, de mi forma también de rezar. Por supuesto, desde aquel día, fíjate que los sacerdotes rezamos todos los días por el Papa, pero que yo rezo 2 veces, no solamente lo que dice el canon, sino en otro momento de la Eucaristía. Desde aquel día yo me propuse rezar cada día por el Papa, por supuestísimo. José María, el Papa ha tenido muchos gestos, como veíamos.
los más recientes ha sido que la apertura de la Puerta Santa, en cierto modo, lo traslada a la cárcel. Eso fue en el mes de diciembre. ¿Qué quiso significar eso? Cuando estaba todo tan pautado, cuando además se nos decía que en las diócesis no eran Puerta Santa, que era apertura del año, y de repente va a la cárcel y convierte aquello en una inauguración del jubileo. ¿Qué significado tenía? Pues el significado que siempre, que yo creo que es ha sido la línea del Papa, el que los pobres no se evangelizan, que Jesús actuaba con los pobres, estaba al lado de los pobres, y que es la reacción que todos debemos tener: actuar, pensar y hablar como actuaría, pensaría y hablaría Jesús. Y entonces el gesto de abrir la puerta allí en la cárcel de Revivia, pues era, a ver, era una señal, un mensaje al mundo entero, y especialmente al mundo católico, de que los presos forman parte de nuestra comunidad. No hay rejas en nuestra fe. No hay separaciones entre buenos, malos o más malos. No. Ese es el gesto. Es el mismo gesto, de otra manera, pero totalmente significativo, que realizó en el Vía Crucis de la pandemia en el año 2020, donde la plaza de San Pedro estaba totalmente vacía. Había, no sé si eran 8 o 9 presos con familiares, con víctimas y con policía penitenciaria de Italia, y entre esas no llegarían a 20 personas. Rezaron el Vía Crucis, y allí es donde el Papa dio un mensaje clarísimo a todo el mundo: los presos forman parte, y en este momento en el Vía Crucis, el Viernes Santo, son el eje central de nuestra oración, porque Cristo fue el primer, pasó también la prisión, la injusticia, las acusaciones, las torturas y la muerte. Y era una forma, son dos fotografías perfectas que ha hecho el Papa para realzar lo que es la acción de los cristianos con los presos, que están bastante olvidadillos. José María, una cosa que siempre llama la atención es que cuando, pues eso, en Mateo 25, pues uno entiende, pues los enfermos, entiende eso, el que tiene hambre, el que tiene sed, el que está desnudo, pero lo que dice Jesús es: porque estuve preso y vinisteis a verme. No dice porque estuve preso y era inocente, no porque estuve preso y tú, no, dice porque estuve preso y vinisteis a verme. ¿Cómo explica eso el Papa? Porque yo creo que es lo que es más difícil de entender para una persona que no conoce la realidad de la cárcel. Bueno, el Papa en todo momento, cuando habla con los presos, o habla a los jueces, o habla en congresos por la abolición de la pena de muerte, o habla sobre la tortura, el Papa, ya digo, que primero, que conoce muy bien la realidad, y segundo, que lo que hace es identificar al preso con Jesús. Ahí está. Aquello que tantas veces hemos oído y que pocas veces pensamos: porque cualquier cosa que hicierais a ellos, mis hermanos más pequeños, a mí me la hacéis. Y el Papa perfectamente sabe identificar al preso como el hermano pequeño de Jesús. ¿Qué trato damos nosotros a los hermanos pequeños en la familia? El de los mimaos, el de los que siempre hacen lo que quieren, el que son rebeldes y que la culpa nos la cargamos los mayores. Yo tengo una hermana más pequeña, por eso también lo sé. Pues Jesús dice: mis hermanos más pequeños, los que tienen hambre, los que pasan hambre, sed, desnudos, enfermos, forasteros, presos. Y lo que le pasa a la comunidad cristiana es lo que acabas de decir, que justo, cuando llega el momento de los presos, dicen, bueno, depende de lo que hayan hecho. No, si es que Jesús no analiza si el hambre que está pasando es por culpa de él o sin culpa, o si no tiene un país donde ir es por culpa de los políticos. No le importa nada. Jesús dice: tuve hambre, me disteis de comer. Estaba preso y me visitasteis. Y hay una cosa que a mí particularmente me machaca bastante más, porque en los primeros mercedarios, en el año 1272, se atreven a cambiar el Evangelio.
Y ojo que en aquella época, en el siglo XIII, era delicadito, ¿no? Pues en las primeras constituciones mercedarias que se escriben, los mercedarios cambian el orden, porque venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel. Eso lo ponen primero, luego ya ponen todas las demás. Uno. Y dos, cambian el contenido. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Hay una diferencia muy grande entre vinisteis a verme y vinisteis a mí. Y bueno, pues eso a mí me toca de pleno en el corazón. Y es lo que muchas veces tengo cuando me tocan en la puerta, aquí, en mi casa, los presos, cuando a lo mejor tienes mucho trabajo, estás concentrado y justo te tocan en la puerta y entonces vinisteis a mí, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas y te giras, ¿qué pasa? Con paciencia, ese vivir el Evangelio cada día. Y eso lo ha hecho el Papa Francisco. Nos lo ha mostrado a todos, sin demasiados gestos, o sea, no solamente con los presos, o sea, ahora mismo me estoy acordando de señales con los niños enfermos, con aquel señor que abrazó como San Francisco de Asís. Mm, hay demasiados gestos que nos dicen, esto es vivir el Evangelio. O sea, no son palabritas, no son sermoncetes, que a los curas estamos muy acostumbrados a echar sermoncetes, pero luego a lo mejor pues nos enfada que fuera de hora nos llamen al despacho o que a las 11 de la noche te llamen para dar una unción y el Papa ahí está, ahí está. Bueno, ya fíjate, hasta el Jueves Santo estuvo ahí al pie del cañón. O sea que Eso fue muy significativo porque con sus pocas fuerzas no quiso faltar de la cárcel. Es verdad que tuvo que hacerlo de otra manera, pero eso es muy significativo y por eso mismo entiendo que en la cárcel la muerte del Papa Francisco se está viviendo de un modo muy especial, muy distinto a cómo se está viviendo en otros ámbitos. ¿Cómo lo estás percibiendo tú? bueno, yo estoy en la cárcel de jóvenes, allí hay una mayoría, demasiada mayoría de creencia musulmana, pero los jóvenes que normalmente acuden a la Eucaristía, a las catequesis o a las dinámicas que hacemos, pues están muy cuestionados y algunos pensaban que yo estaba en Roma. Me decían, padre, pero si yo creía que usted estaría en Roma, digo, ¿yo cómo voy a estar en Roma? Yo tengo que estar aquí. Y sobre todo porque han conocido un poquito más al Papa del detalle, el Papa que nos escribió, ¿no? El Papa que se acuerda de nosotros. Y naturalmente, como puedes imaginar, oportunidad que tengo de hablar del Papa y lo que piensa el Papa con los presos, pues yo no pierdo oportunidad. O sea, yo explico y explico una vez más, porque tienen que sentirse muy queridos. Entonces, en los jóvenes no hay tanto sentimiento, ¿sabes? Bueno, es una noticia más, pero sí que puedo decir que en los adultos hay adultos, presos adultos, que tienen que estar muy impactados. Porque, ya digo, ha sido el Papa de los presos, el Papa que ha estado cercano totalmente a los presos y que los conoce, sobre todo que los conoce, porque a veces bueno, pues hay personas que te vienen a hablar en la cárcel, te dan una charla, por decirte algo, ¿no? Fenomenal sobre la sábana santa, pero no tienen ni idea de lo que son los presos, ni cómo hablarles. Y el Papa no es así. O sea, Francisco ha estado muy cercano, ha sabido muy bien tocar los puntos débiles, ha sabido meterse en su sufrimiento y ha sabido poner pequeñas luces en el horizonte hacia la cual tienen que caminar los presos, hacia la esperanza. Fíjate que se nos va justo en el mitad del jubileo de la esperanza. Bueno, es así, pero bueno, también es... Yo en vez de decir que se nos ha ido a mitad del jubileo de la esperanza, se nos ha ido el primer día de la octava de Pascua, o sea, ha resucitado con el Señor. Y Él está vivo y a Él le tenemos que rezar, por supuesto, como gran intercesor. Pues José María Carot, muchísimas gracias por habernos acompañado y haber compartido con nosotros pues esta experiencia tan preciosa
el trato del Papa con la pastoral penitenciaria, porque no solo con los presos, también con los capellanes y también con los funcionarios. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y encantadísimo de la vida. Ahora a descansar. Venga, buenas noches. Buenas noches. Charlen. Charlen con los curas que vienen, charlen. Charlen con los hermanos y las hermanas que vienen, charlen. Charlen con todo aquel que viene a hablarle de Jesús. Jesús quiere levantarlos siempre. Una palabra que me gustaría dirigir a los presos es la palabra coraje. Jesús mismo os lo dice. Coraje. Esta palabra se deriva del corazón. Coraje porque estáis en el corazón de Dios, sois preciosos a sus ojos. Y aunque os sintáis perdidos e indignos, no os desaniméis. Vosotros, los presos, sois importantes para Dios, que quiere hacer maravillas en vosotros. Damos las gracias al Padre Miguel Márquez y al Padre José María Carot, que nos han desvelado su intimidad con el Papa Francisco. Aprender a confiar, dejarse gestar el silencio, la atención, saber esperar, de esto y muchas otras cosas más nos habla el Padre Miguel Márquez en su sección Dios nos hace guiños. Mirad, hay algunos sabios que dicen que en el no hacer está también la clave, no solo en el hacer, o en el arte de saber esperar adecuadamente, sin precipitar. Una gran parte de la vida está tejida de saber vivir momentos en los que no solo no somos protagonistas, sino que nuestra eficacia está en no intervenir, manipulando o dirigiendo. Casi siempre estamos preocupados de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de la eficacia de lo que hacemos, del fruto de nuestras acciones. Yo siempre con ese nerviosismo de los exámenes, de ver el resultado final, esa preocupación pensando que en la vida casi todo lo que hacemos está medido por el juicio de los otros, por el nuestro propio. Entonces, ¿cómo desprenderse del fruto de las propias acciones?
eso que decía Gandhi, que para que la acción sea buena hay que desprenderse del fruto de nuestras acciones, del deseo de que tengan un fruto determinado. Para que sea pura, para que sea verdadera la acción, pues eso no resulta nada fácil, desde luego. O eso que decía también San Juan de la Cruz, de que hay algunos que quieren cambiar el mundo con sus acciones, con sus predicaciones, que se sienten los salvadores de la humanidad y que más les valdría estarse un poco en silencio, descuidados de sí, poniendo amor limpio y no tanto golpe de voluntarismo. Bueno, me gusta mucho también eso que dice Juan de la Cruz en uno de los textos fundamentales de sus escritos. Dice el Papa Francisco que la palabra de Dios es eficaz a su manera y dice que es como la semilla que germina dentro de la tierra y que crece silenciosamente cuando el agricultor duerme. Aquella parte de la vida, os estoy hablando de aquella parte de la vida tan importante que es un regalo y que no depende de nuestro esfuerzo o de nuestros músculos, que se recibe gratuitamente. Y cómo nos cuesta recibir algo sin que se nos pida nada. Que alguien te regale algo y no espera nada de ti, sin que tengas que dar nada a cambio. Hay mucha gente que lo lleva muy mal, esto de recibir un regalo y simplemente agradecer. Y no estoy hablando en todo esto de hacernos perezosos o de tumbarnos a la Bartola, como se suele decir, o de una contemplación así tranquila y descansada, sin dedicación, porque la verdadera contemplación o la verdadera oración también tiene mucho que ver con algo que pide de ti un sí. Estoy hablando de aquello que dejamos que suceda en nosotros, como la lluvia que cae y se recibe, sobre cómo muchas cosas en la vida dependen de si nos dejamos y si consentimos, de si nos rendimos, bien entendido, ¿qué significa rendirse y no resistirnos? A veces que somos tan tercos de andar por nuestro propio pie. Confiar, aprender a confiar. Así decía Teresa de Jesús, que con 40 años le cambió la vida porque comprendió que tenía que confiar no en sus propias fuerzas, sino en otro, con mayúsculas, que quería hacer algo en ella y tuvo que rendirse. Tenía casi 40 años, llevaba alrededor de 20 años de monja. Estoy hablando de lo que sucede al niño o a la niña cuando están en el seno de su madre. ¿Qué significa eso de dejarse gestar? De lo que sucede a un paciente en una sala operatoria, en el momento en que ya no depende de él lo que va a suceder, después de que te hacen las típicas preguntas para que te vayas durmiendo o alguna broma, y tienes que dejarte hacer y abandonarte. O de lo importante que es dormir por la noche, cuando te dejas en el sueño, te relajas, si es que logras relajarte, tratando de descansar, pero lo que sucede durante el sueño, que no es tu voluntad, sino que es dejarte descansar. O de aquello que dicen que es lo más esencial de la oración de un creyente, de los creyentes, que es dejarle a Dios ser en ti. Había un libro que se titulaba Dejar a Dios ser Dios. Dejarle a Dios que haga lo que quiere hacer en ti, lo que Él quiere ser en ti. Dejarte mirar. A mí me gusta mucho esta parte de la oración, dejarme mirar, dejarte sostener. Aquello que era también el corazón de la oración de Jesús, el Abba, la palabra más importante, que encierra un te amo, hijo mío, hija mía, te amo. Eso que iba Jesús a hacer al monte y a la oración cuando dedicaba las noches o el silencio en la oración, dejarse decir, hijo mío, mi amado, mi predilecto. Esta es la esencia del cristianismo. Pues igual que es importante el silencio en una conversación, hay personas que no saben conversar porque no saben hacer silencio para escuchar.
y se pasan todo el tiempo fabricando sus respuestas o sus defensas más que respuestas, y no saben guardar silencio y dejar que el otro hable. Hay personas que no saben interrumpir el discurso mental y les falta esa actitud tan bonita cuando tienes delante personas que las ves que realmente te están escuchando. Dejar espacio para una escucha que escucha sin preparar la respuesta. Estar atentos. ¿Qué significa estar atento? Observar sin precipitar. Estar junto a alguien, solo estar al lado de un enfermo, que ya es mucho porque ya es presencia y una presencia de calidad. Por eso hay una parte de la vida fundamental y clave que tiene que ver con esta sabiduría que tenemos que pedir, que no es eficacia o utilidad, aunque se convierte en muy útil si logras la docilidad adecuada, la confianza necesaria y el silencio que lleva una atención amorosa, como decía San Juan de la Cruz. Claro que no es absoluta pasividad, es una inacción que lleva dentro una actitud vigilante y bonita de quien ama. Me ha gustado siempre mucho el poema de Antonio Machado, que él titula Consejos, bueno, como un consejo para hoy. Aquel que decía: sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco, sin que al partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Decía Antonio Machado, me gusta mucho ese poema. Y por eso quería hablaros hoy de Jesús en la cruz, sin hacer milagros. Bueno, aunque me viene a la mente aquel poema de Machado también que cantó Serrat, que siempre me ha impresionado muchísimo, ¿no? En aquel canto: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a ese Jesús nazareno? O la saeta al cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Y repite el estribillo que se nos ha quedado tan clavado. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Pero yo sí quiero cantar a ese Jesús del madero, y no al que anduvo en la mar hoy, a ese Jesús del madero con las manos clavadas, que no huyó de Jerusalén, y allí clavado, dice Juan de la Cruz, que hizo la mayor obra de la salvación y de la historia, atado, cosido de pies y manos a aquella madera. Hizo la mayor obra, hizo el mayor de los milagros, y con su silencio en la cruz, decía un teólogo, profesor nuestro, que hizo el discurso más importante de toda su vida. Con su silencio en la cruz dijo la palabra más importante, lo más eficaz de toda su vida. Se produjo allí, aunque nos cuesta mucho entender esto. Con las manos atadas y los pies clavados, cambió la historia de la humanidad. Cuando todos le creyeron derrotado, cuando todos le creyeron vencido bajo el peso de la cruz en el camino del Calvario, o con las manos atadas en la flagelación, decía una novicia que le impresionó que allí estaba cambiando la historia. Sin poder hacer, hizo lo más. Y en la cruz, hoy quiero cantar a ese Jesús del madero. Yo quiero cantarle y quiero que me enseñe el arte de cómo la eficacia de la vida tiene que ver con un amor en el que uno es capaz de entregarse así.
sin salvarse a sí mismo. Una pregunta para ti y para mí. La pregunta sería, ¿y tú qué estás haciendo? Aunque es una pregunta con trampa, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces? Aquello que le preguntó el ángel al profeta Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Qué interesante pregunta le hizo el ángel. Y él respondió algo así como que, tengo el corazón encendido por ti, Señor. Y qué bonita la respuesta de él, ¿no? Ardo en celo por el Señor Dios, que traducido sería esto: estoy despierto por ti y te amo y quiero hacer lo que sea oportuno, lo que sea. Me gusta mucho la respuesta, pero también me hace pensar que lo más bonito y lo más importante de la vida de Elías tuvo lugar cuando él estaba más débil y más asustado, debajo de aquella retama en el desierto de Berseba, y se dejó conducir por el ángel como un niño al Monte Santo, y allí se le regaló una brisa suave, el regalo de una brisa suave. Esto deseo para ti hoy, en estos días santos del silencio y de la entrega de Jesús atado de pies y manos, esa brisa suave del Espíritu que despierta la vida, que hace renacer la vida otra vez. ¿Tú qué estás dejando que suceda en tu vida? ¿Cómo te estás dejando nacer? Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre, sobre ti y sobre todos los tuyos, siempre. Héroes anónimos que en lo escondido, sin ruido y sin ser noticia, hacen un mundo mejor. Escuchas Hay mucha gente buena en Radio María. Cayetana Jairi Johnson, esta noche en Jesús en su tierra, nos introduce en la iconografía de la resurrección de Cristo.
Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, pues esta semana seguimos con nuestra devoción de Pascua, especialmente relacionada con la resurrección y una serie de acontecimientos trascendentales, ¿no?, que nos van a ir acompañando estos días hasta llegar a Pentecostés. Y por ello, pues también quiero significar esta semana aspectos iconográficos de la resurrección de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor. Entonces me voy a referir a toda la evolución, o por lo menos haceros un brevete de esta evolución iconográfica desde Oriente hacia Occidente, para que también podáis leer a través de las imágenes esta pedagogía fundamental para entender también lo que es nuestra devoción. No hay que olvidar o no hay que perder de vista que habitualmente desde muy antiguo pues no todas las gentes tenían capacidad de poder leer textos, ¿no? Había pues cuestiones de analfabetismo también, y por ello la iconografía se convierte en un instrumento fundamental de pedagogía junto con la homilética de nuestros presbíteros, ¿no?, que van apoyando a través de la imagen pues todo lo que los fieles van oyendo en las diversas celebraciones litúrgicas. Por ello la iconografía sigue siendo fundamental para entender nuestra historia sagrada, además que también las imágenes nos invitan a momentos de contemplación, de reflexión, meditación. Uno cuando se queda mirando, ¿no?, a las imágenes sagradas en todas sus dimensiones y formulaciones narrativas, pues también nos ayuda, ¿no?, a seguir este recorrido de lo que son los pasajes bíblicos, de lo que son nuestras plegarias que solemos hacer igualmente en comunidad o a nivel individual, y por ello pues la iconografía sigue siendo algo espectacular, y sobre todo cuando uno se fija en los detalles, ¿no?, que los artistas, muchos de ellos anónimos, pues van concediendo para poder consolidar la fe en el espíritu y en el estado de ánimo de cada uno de nosotros. Entonces, para estos días que tenemos los momentos de la anástasis, que se refiere a todo este momento glorioso, ¿no?, de la resurrección, pues tenemos un episodio de Jesús descendiendo a los infiernos, y esto conocemos técnicamente en la historia de la iconografía sagrada, lo conocemos con el nombre de catábasis, y también esta palabra catábasis o descenso al inframundo forma parte de otros relatos de otras religiones también pertenecientes al Mediterráneo antiguo, sobre todo en el campo de la literatura griega. Con estos temas de catábasis, pues vemos en la iconografía cristiana desde Oriente y en las primeras manifestaciones que ya el arte bizantino iba realizando con todos los aspectos de la vida de Jesús, pero especialmente concentrada en las escenas de la pasión, pues las escenas que podemos ver en esos mosaicos espectaculares del arte cristiano oriental, típicamente de perfume bizantino, pues podemos ver en el apartado ya referido a la resurrección de Jesús, pues vemos a un Jesús triunfante. Esta es la idea fundamental, que además él mismo va llevando su cruz, y con esta simbología añadida que ya en algún otro programa os he comentado de la crux invicta, es decir, la cruz, ¿no?, que es vencida a través de esta resurrección de Jesús, y se le suele representar en los mosaicos orientales pues con las llagas, ¿no?, los agujeros en las manos, en los pies, de los clavos, pero es un Jesús sereno, es un Jesús rotundo también en la victoria sobre la muerte, que carga con naturalidad esa cruz. Esto también es un detalle importante a destacar, porque él mismo es ese sacrificio que se ofrece, ¿no?, para la redención de todos nosotros, y por tanto pues esta configuración de Jesús con ya el cabello largo, barbado, pues nos chiva, ¿no?, de estos aspectos internos del vencimiento de la muerte en la cruz, ¿no?, de parte de Jesús de Nazaret. También las escenas propias de la anástasis, de esta resurrección, y relacionadas con la catábasis, ¿no?, que es el descenso al infierno para la redención de aquellos que dan fe de que Jesús es el Hijo de Dios, pues también tenemos singularidades, ¿no?, con respecto al arte oriental y con su equivalente en el arte occidental. En primer lugar, pues esta configuración de Jesús, que es el centro de todas las iconografías orientales, en estos mosaicos o pinturas de paredes, también en fresco, como se observa en algunas iglesias armenias
y de la zona del Cáucaso en general, Georgia, pues este Cristo tiene una figura, un tamaño más grande que el resto de los protagonistas, está cargando su propia cruz, en este sentido triunfal de la cruz, se le ven las heridas en las manos y en los pies, y entonces está agarrando con su mano derecha al hombre primigenio, Adán, ¿ok? Y en este sentido también enlaza pues con lo que es el simbolismo judío de la crucifixión del Mesías o de ese siervo doliente, ¿no? El Mesías siervo doliente que leemos también de Isaías 53, donde la tradición judía este Mesías vendrá a redimir con luego el Mesías triunfante al hombre primigenio, al Adán. Y por ello, pues el Gólgota, que significa cráneo, cuando vemos en las representaciones de la crucifixión, el cráneo que está en la base de la cruz, pues tiene estos guiños, ¿no? Esta conexión, esta analogía con el tema judío de la redención a través de este Hijo de Dios sufriente, pero que también termina triunfando, del tema judío, cómo se traslada al ámbito cristiano. Y por eso, pues tenemos en la iconografía paleocristiana oriental, como está sacando con su mano derecha, agarra al hombre primigenio que sale con un rostro pues como entre asustado y también consternado. Inmediatamente le sigue su mujer Eva, porque es la redención del hombre y de la mujer primigenios, ¿no? Y luego alrededor pues hay otras figuras, como están los patriarcas, también están representados David y Salomón. En un rinconcito suele aparecer Juan el Bautista, que está señalando especialmente con su mano a Jesús, y se le suele reconocer a Juan el Bautista porque tiene un nimbo sobre su cabeza, ¿ok? Estos son ya los guiños propios de detalle de lo que es la iconografía cristiana oriental. Un detalle también curioso es que Jesús aparece pisoteando lo que son las puertas del infierno, y esto también pues para cuando viajéis o estéis observando pues sobre todo en el oriente las estructuras o la iconografía oriental, veréis que está pisoteando puertas y se ven las puertas. Hay unas llaves también que guardan relación con el Evangelio, que simbolizan las llaves de la vida y de la muerte, sobre las que Jesús tiene dominio absoluto como Mesías e Hijo de Dios, y está pisoteando a seres que no han sido capaces de redimirse, también de hacer la conversión, de transformarse, y por tanto suelen aparecer de manera más ennegrecida, más sombrías, y están tremendamente angustiados, enflaquecidos. Además se les marcan mucho los huesos del cuerpo frente a las otras figuras que habitualmente están saliendo de este inframundo, ¿no? Porque han sido redimidos, ¿no? Entonces estos también pues son detalles importantes para ayudaros a interpretar y a leer esta iconografía oriental. Habitualmente pues vemos rótulos en estas composiciones orientales, preferentemente en lengua griega, porque esta es la lengua propia del Imperio Romano de Oriente, y habitualmente aparece la fórmula debajo de lo que es la figura de Jesús, suele aparecer la expresión griega Ge Agia Anastasis, ¿no? Que significa la santa resurrección, ¿no? Entonces este tipo de elementos, ¿no? de carteles pues también ayudan a que los fieles pues puedan identificar las escenas de la narrativa bíblica, y porque estamos en un tiempo en los que hay muchos que se están convirtiendo al cristianismo, que vienen del entorno gentil y se están convirtiendo a esta religión que está abriendo ese camino a través del Mediterráneo. Por eso, poniendo estos rótulos, pues ayuda mucho al fiel a ir interiorizando lo que es la historia sagrada y a tener claro también una serie de conceptos y de contenidos que son tremendamente reveladores desde el punto de vista doctrinal. Luego, la versión que nos va a aparecer en el occidente pues tiene pequeños detalles de variación, y sobre todo la iconografía de lo que es esta anástasis en el occidente guarda mucho, sobre todo a partir de la Edad Media y en particular el periodo de la Contrarreforma, para hacer frente a las doctrinas de la Reforma protestante. Vamos a tener un Jesús que no solamente lleva la cruz en el sentido de la cruz invicta, sino que esa cruz se convierte en un estandarte, y cada una de estas cruces estandarte
Oriente, pues van a estar identificadas por los reinos donde se manifiesta la representación iconográfica. Por eso, pues estas cruces de estandarte van a tener los símbolos de Francia, de Austria, de España, y este va a ser el modelo de la anástasis desde el punto de vista occidental, por estas cuestiones ya de la cristiandad occidental, que además está viviendo periodos de guerras de religiones, con la reforma, contrarreforma, también hay pestes, hay pandemias, y por eso este estandarte también se convierte en un arma poderosa para luchar contra el mal, que habitualmente va a aparecer representada en esta iconografía occidental por medio de una figura serpentina, un dragón, muy negativo, que representa a Satanás. Y aquí no vemos a un Jesús que esté pisoteando las puertas del infierno al estilo oriental, sino que desde el inframundo empiezan a salir todos los personajes que él está rescatando. Y los primeros que van a salir en primer lugar pues van a ser Adán y Eva, frente a la versión oriental, que están plenamente vestidos y cubiertos de túnicas, pues el estilo occidental es de desnudez rotunda. ¿Por qué? Porque es la revelación, la exposición del cuerpo desnudo en el sentido de la pureza primigenia, ya que nacemos desnudos, pues es un renacimiento simbólico gracias a la redención del infierno que realiza Jesús. En algunas obras de arte occidentales, sobre todo a partir del siglo XVI, pues se ven algunos personajes que no logran salir, y ponen cara como de enfado porque dice, vaya, no he tenido la suerte de ser redimido y va a tener que volver al infierno. Y se ven a veces estos detalles que también tiene su pedagogía importante, pues como aviso, que no es para perder la esperanza, ¿no?, de ser redimido, simplemente que esperas tu turno. En cuanto te hayas purificado, pues Cristo siempre va a ser capaz de sacarte de tu infierno personal. Entonces, pues con estos detalles pues quería compartiros estos temas iconográficos que a todas luces pues guardan mucha relación, especialmente en el lado oriental, con lo que es el Evangelio de Nicodemo. Es un evangelio considerado parabíblico, o lo que habitualmente se conoce como evangelio apócrifo. Forma parte de nuestros estudios en todo este campo, ¿no?, de la historia del cristianismo, y por tanto pues a partir de lo que son los evangelios canónicos, de esta catábasis o este descenso que hace Jesús al infierno o al inframundo, pues el evangelio de Nicodemo, que tiene un fuerte perfume judeo-cristiano, pues nos narra algunos detalles más de cómo fue este rescate de todos aquellos redimidos por Jesús con la cruz invicta en sus manos. Así que se os manda muchísimo amor, también una felicísima Pascua. Gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
Despedimos a Cayetana y damos la bienvenida a la hermana Carmen Pérez y a José Manuel Palomeque, que dialogarán sobre la vivencia de los sumos sacerdotes y de los fariseos en la resurrección de Cristo, en Entre tú y yo. Empezamos nuestro diálogo con una afirmación muy fuerte. La última impostura sería peor que la primera. Ante el hecho de la resurrección de Cristo, son muy fuertes las palabras que nos narra San Mateo de los sumos sacerdotes y los fariseos ante Pilatos, pero que a nosotros nos pueden ayudar e iluminar mucho. Ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Es muy fuerte el rechazo de Jesucristo, la negación de Jesucristo, el último fingimiento y engaño con apariencia de verdad, la última imputación falsa y maliciosa, el último hecho reprobable, la última impostura sería peor que la primera. Para los que creemos en la resurrección, esta es la gran prueba de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Con la resurrección, Dios, por decirlo de alguna manera, da la razón a Jesús y se la quita a sus asesinos. Claro. Por este motivo, proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte es un discurso peligroso. Es que es muy llamativo el argumento que emplean los sumos sacerdotes y los fariseos cuando van a Pilato a pedir una guardia para custodiar el cadáver de Jesús, temerosos de que los apóstoles roben el cuerpo y digan luego que ha resucitado. La última impostura sería peor que la primera. Tenían más miedo de su resurrección que de su vida. Y mira, es de notar, ante el hecho de la resurrección, que esta es aceptada por los propios sacerdotes y fariseos, pues afirman que el cuerpo no está e intentan difundir posteriormente que los apóstoles han robado el cuerpo porque la guardia se quedó dormida. Claro, ellos aceptan, de hecho, que el cuerpo no estaba. La resurrección se había producido. ¿Y por qué lo niegan? Porque con la resurrección, su vida, la de Jesús, se reafirma hasta límites insospechados, les rompe. Es verdad, rompe todos los esquemas. Lo que para los fariseos es la última impostura, para los creyentes es la última, la gran verdad. Pero proclamar esta verdad implica que las autoridades no tenían razón y que lo que ellos defendían, una religión basada más en el culto que en el amor a Dios y al prójimo, no tiene ningún sentido ni futuro. El futuro, a pesar de tantas apariencias contrarias, se encuentra en la verdad, la vida, la belleza, la justicia y el amor. Con la resurrección de Jesucristo, todo comienza de nuevo. De ahí nace la Iglesia, el testimonio, la predicación. A partir de ahí se reinterpreta la vida de Jesús y se comprende la verdad más profunda de la historia de la salvación. Jesús resucitado nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Vamos, con la resurrección todo cobra sentido. La última palabra no es de los hombres y mucho menos de los poderosos de este mundo. La última palabra
es de Dios. Esta palabra es Jesús de Nazaret, muerto y resucitado. Por eso, la resurrección nos remite al seguimiento de Cristo. Siguiéndole a Él, viviendo como Él, pensando como Él, también nosotros participaremos del futuro que Dios tiene preparado para todos los que le aman. La última impostura sería peor que la primera. Es evidente, sí, aquí está la clave de bóveda. De todo lo que había acontecido, sucedido, esto sería lo peor, porque incluso todo lo que se había hecho para acabar con él sería la gran prueba, el gran acontecimiento que mostraría su verdad. O sea, que ellos también habían escuchado en vida de aquel impostor que resucitaría al tercer día. El impostor es el que finge y engaña con apariencia de verdad. El suplantador, el que se hace pasar por quien no es. Eso es lo que ven en Jesús. Es un impostor que se dice hijo de Dios, que se dice el camino, la verdad y la vida, y por todo ello dice que va a resucitar. Bueno, al menos tienen ideas claras. No creen en Jesús de Nazaret, porque creer en Él significa creer que resucitó al tercer día, porque es hijo de Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y supone una nueva orientación de la historia, la plenitud de la historia de la salvación, la luz para entender todas las escrituras, todos los profetas, un nuevo sentido de la vida y de la muerte, del sufrimiento, de todo. No puede ser un gran maestro, ni religioso, ni sencillamente de moral, un buen hombre que ha hecho el bien porque es un impostor, un farsante. Y esto, Carmen, que quede clarísimo para cada uno de nosotros. Si no creemos en la resurrección de Jesucristo, sin paliativos, estamos en la misma postura que la de estos hombres que acabas de describir. No hay otra posibilidad. Es un impostor y su última impostura puede ser peor que la primera, porque la resurrección confirmaría todo. Sería el principio y fundamento para entender todo, para orientar todo el sentido de la vida de la humanidad. Pero esta frase tan importante, ¿no? Esta frase de Pablo, si Cristo no resucitó, toda nuestra fe es vana y somos los más impostores de todos los hombres, porque estamos manipulando lo más esencial y personal de la persona, su libertad y responsabilidad ante este sí sin condiciones. Es verdad, es que esa frase tiene todo. Oye, es lo mismo que afirma Lewis y que ya hemos comentado. Es una solemne tontería decir sobre Cristo todo lo que se quiera, pero no aceptar su resurrección. Su afirmación de ser hijo de Dios, el Dios que se ha manifestado a los hombres. Eso es lo esencial. Un hombre que fuese simplemente un hombre y hubiera dicho toda la clase de cosas que Jesús dijo, bueno, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático, o lo que dicen a Pilato, los sumos sacerdotes y los fariseos, un impostor que estando en vida anunció que a los 3 días resucitaría. Esta última impostura sería peor que la primera, porque es en la que se cimenta y apoya todo el testimonio de Jesús de Nazaret y después de todos sus testigos a través de todos los siglos. Y Carmen, es preciso escoger. Aunque nos evadamos y creamos que podemos ser indiferentes, no es posible. La vida es un sí o un no. No se puede no tomar partido, porque la indiferencia ante este hecho es también tomar el partido del no. No podemos caer sino en la maldad y rechazo o en la matadora necia simpleza. No podemos dejar este problema sin resolver, Carmen. Es algo que compromete e implica totalmente nuestro sentido de la vida. Creer o no en la resurrección de Cristo. Cierto. El ser de los cristianos significa esencialmente la fe en el resucitado. El relato de la resurrección se convierte por sí mismo en eclesiología. El encuentro con el Señor resucitado es misión
y da su forma a la iglesia naciente. Esto es lo que sienten, viven y comunican sus primeros testigos, bueno, y todos los testigos a lo largo de la historia. Si el creer en la resurrección no cambia nuestra vida y le da un sentido en cada momento y situación, ante cada dificultad y sufrimiento, ante todo, somos necios y nos estamos destruyendo. Es verdad que ninguno de los evangelistas describe la resurrección misma de Jesús. Como dice Benedicto XVI, este es un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios, entre Jesús y el Padre, un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana. El modo de aparecer el resucitado corresponde a esta capacidad y relación de reconocer y no reconocer. No está sujeto a las leyes de la corporeidad, a las leyes del espacio y de tiempo. En esta sorprendente capacidad y relación entre identidad y alteridad, entre verdadera corporeidad y libertad de las ataduras del cuerpo, se manifiesta la esencia peculiar, misteriosa, de la nueva existencia del resucitado, de tal y como está Jesús presente en la Eucaristía. Ambas cosas son verdad. Él es el mismo, un hombre de carne y hueso, y es también, de nuevo, el que ha entrado en un género de existencia distinta. Y esto es así, Carmen, porque Jesús es resucitado, no revivido, como fueron el hijo de la viuda, la hija de Jairo, el propio Lázaro, su amigo. Ellos fueron revividos, pero no resucitados. Qué bonito lo que traes. La novedad de la manifestación de Jesús resucitado consiste en el hecho de que es realmente hombre y realmente Dios. Como hombre ha padecido y ha muerto. Ahora vive de modo nuevo en la dimensión del Dios vivo. Aparece como auténticamente hombre y sin embargo aparece desde Dios y Él mismo es Dios. Es que es maravilloso, es impresionante. La figura de Jesucristo se ha engrandecido y rebasa todos los límites. Para ella no existe ninguna medida. Es ella misma la que se construye en medida. Es verdad, el Señor ha resucitado. Con esta expresión resume San Lucas la afirmación decisiva de nuestra fe. La proclamación de la resurrección de Jesús es absolutamente fundamental y sin ella no había fe cristiana. Repite la expresión de San Pablo. Bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos, como nos dice San Pablo, que en verdad ha resucitado. Claro. Por eso nuestra fe es verdadera. Muy feliz Pascua, nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí.
Han escuchado en Radio María Hay mucha gente buena, un programa que dirige Almudena Delgado.